Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de 1 de Juan. Voy a terminar la lección que comencé hace 15 días. Unos consejos para los hijos de Dios. Y estamos mirando en esta epístola de 1 de Juan las veces que él dice hijitos. Como 9 veces dice hijitos, hijitos. Y mencionamos el hecho, no dice hijos, dice hijitos. Y ese hito al final de una palabra tiene 2 significados. ¿Cuáles son? ¿Qué significa ese hito? Cariño. Es un término de cariño. Abuelito, abuelita. Sí, de cariño. Y además de eso, pequeño, pequeño. Muchas veces el padre tiene nombre y ponen el nombre del hijo y le llaman, allí le llamaban Samuel en Colombia, Robertico. Así, porque lleva el nombre Roberto en vez de, decían Samuelito, con pequeño. Entonces es un término de demostrar que son pequeños o cariñosos. Yo creo en el caso de Juan aquí que está hablando en términos de cariño, que él había ganado a esa gente tal vez para Cristo y estaba escribiéndoles que esos son mis hijos espirituales en el Señor y son muy preciosos para mí. Rápidamente, la primera mención que encontramos aquí fue en capítulo 2, verso 1. Ok, y hermano Isidro, léame este verso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, entonces, eso fue la primera vez. Hablamos de esto, que Dios no quiere que pequemos, pero si pecamos, entonces tenemos abogado, y ese abogado es Jesucristo. Ok, la segunda vez que encontramos esto fue en verso 12, hermano Jesús. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Recordándoles, hermanos, de que sus pecados son perdonados por su nombre, por medio de Jesucristo. Qué bendición saber esto. Ok, estamos en 1 Juan, capítulo 2. La tercera vez que encontramos este término se encuentra en verso 13, hermano Melitón. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ok. Hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ya son hijos de Dios, conocen al Padre, como Juan. Y hermanos, ellos no solamente conocieron o conocían al Padre, sino el amor del Padre, la bondad del Padre, la misericordia del Padre y todo que el Padre tiene para con sus hijos. Y eso es una bendición para nosotros, sus hijos. Ok, verso 18 es la cuarta vez que encontramos este término, hermano Mike. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que él es el último tiempo. Ok, entonces está dando consejo de recordar de que en el mundo hay muchos anticristos. El anticristo viene, pero hay muchos anticristos también.
el anticristo, cuando habla en singular, el anticristo está hablando de ese hombre de perdición, ese hombre que Satanás va a llenar durante el tiempo de la tribulación que viene sobre la tierra. Cuando habla de muchos anticristos, él nos dice que si uno no cree que Jesucristo es Dios en la carne, es un anticristo. Y eso incluye a gente de muchas sectas que hablan de Cristo, pero son anticristos porque no creen que Él es Dios. Ok, la quinta vez se encuentra aquí en verso 28, hermano Antonio. 1 de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ok, gracias. Y esto es la quinta vez que estuvimos hablando de esto cuando se acabó el tiempo. Y ese hecho de permanecer en él. Juan también habla de esto en San Juan. Vamos a poner nuestro dedo aquí. Vamos a regresar aquí a 1 de Juan, pero vamos a San Juan 15. Cristo está por ir a la cruz. Eso fue la noche antes. Está hablando con sus discípulos aquí. Les había dado la promesa del Espíritu Santo en capítulo 14. También habla de eso en 15. También en capítulo 16. Pero en verso 15, Él da ejemplo de ese de permanecer en el Señor. Y eso es como la vid y los pámpanos. Y los pámpanos, hermanos, tienen que permanecer en la vid para producir fruto. Si no permanecen, si alguien viene y corta ese pámpano, entonces eso no puede traer fruto, porque no permanece en la vid. Noten lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Y eso significa que viene que cortan esos ramos, todos esos árboles frutales, tienen que ser cortados, hay que cortar. ¿Y cómo se llama eso en español? ¿Tienen otra palabra? Podar. Podar esos árboles frutales. ¿Qué es el propósito de podar esos árboles frutales? Para que den buen fruto, más fruto. Porque si no, si uno lo deja así, eso no llega a producir ningún fruto. O muy mal fruto. Y la manera de hacerlos producir buen fruto, podarlas. Y eso duele, pero es para el beneficio del árbol. Entonces, ¿qué hace Dios en la vida de sus hijos? Nos poda. Nos poda. Hay cosas en nuestras vidas que comienzan a crecer que no nos convienen. Y Dios viene y córtalo. Corta eso. Hay vicios. Hay apetitos.
hay deseos carnales, hermanos, que estorban el fruto. Y en vez de dejar eso crecer en nuestras vidas, viene Dios a través de su palabra, del Espíritu Santo. Todo eso, echa eso a un lado, porque eso llega a ser estorbo en su vida. Y Dios quiere que produzcamos fruto. Entonces, lo limpiará, lo poda, para que lleve más fruto. Entonces, hermanos, tenemos fruto en verso 2. Tenemos más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo es que Dios poda esas cosas que no deben estar en nuestras vidas? ¿Qué utiliza Dios para podarnos? Aquí. Lo dice en verso 3. Estáis limpios por la palabra. Entonces, a través de la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo, Dios va podándonos, cortando eso, cortando el otro. Usted lleva, algunos de ustedes, 1 año, 2 años en el Señor, otros 3, 4 años. Y las cosas que tenía en su vida cuando aceptó a Cristo, muchas de esas cosas ya no están. ¿Por qué? Porque Dios dijo, eso no le conviene. Hay que cortar eso para que traiga más fruto. Y así, verso 4, permanecer en mí. Está hablando de ese permanecer. Hijitos, eso de permanecer, hermanos. Permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tampoco nosotros, hermanos, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva. ¿Qué clase de fruto tenemos aquí? Mucho fruto. En verso 12 él habló de fruto. En verso 2, en la última parte, él habló de más fruto. Ahora está hablando de mucho fruto. Entonces, ¿qué se supone en la clase de fruto que Dios quiere producir en nosotros? ¿Fruto? ¿Más fruto o mucho fruto? Mucho, mucho. Y a veces, a través de un proceso, Dios está obrando para que produzcamos mucho fruto. Mucho fruto. Y Él produce eso a nosotros, pero eso se produce cuando permanecemos en Él. Noten, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es que, hermanos, tenemos que llegar al punto cuando reconocemos que tenemos que depender de Él. El pámpano no puede producir fruto de sí mismo. Esto es el cuadro de un cristiano que piensa que puede producir fruto por métodos carnales. Tal vez podemos tener muchas profesiones de fe. Lo hemos hecho, ¿no? Pero si la persona realmente va a convertirse y tener algo que sucede en el corazón, eso es algo que no podemos hacer. Dios tiene que hacerlo. Él quiere utilizarnos a nosotros, a compartir el evangelio, a darles el evangelio, pero es Dios quien tiene que producir ese fruto, hermanos. El pámpano vive
pertenece a la vid, recibe sus nutrientes de la vid, no hace nada sino permanece. El fruto viene como resultado de eso. Porque Él recibe todo. El pámpano está conectado allí a la vid. La vid es la que tiene sus raíces allí en la tierra de donde viene todo. El agua. Y todo viene a través de las raíces y pasa. Entonces, hermanos, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, Dios nos fortalece y Dios produce el fruto. Y es que el pámpano no está haciendo esfuerzo. Tengo que producir fruto. No. ¿Qué hace el pámpano? Pertenece. Y el fruto se produce. Así dice Cristo. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los recogen, los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Muchos utilizan verso 6 para decir que uno puede perder la salvación. Ese está hablando de servicio. Tengo un sermón que he predicado de eso y donde voy al griego, hermanos, para sacar las palabras, el significado, para mostrar que eso no es la enseñanza. Ese pasaje, Cristo está hablando con sus apóstoles, no está hablando con gente inconversa, y está hablando con sus apóstoles aquí, y no tengo tiempo esta mañana para entrar en eso, pero vamos a volver a 1 de Juan. Tal vez un día puedo traer ese mensaje de ese pasaje y tocar esos versos y mostrarle el significado de eso. Entonces hemos de permanecer en Él. ¿Por qué? Verso 28. 1 Juan 2, 28. Permanecer en Él para que cuando se manifieste, ¿qué es eso? El rapto. El rapto, cuando Cristo viene en el arrebatamiento. Sí, cuando Él venga en el arrebatamiento, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces el cristiano que permanece en Él no va a ser avergonzado cuando Cristo viene. Y hermanos, Juan está hablando a esos hijos espirituales de ese asunto. No queremos ser avergonzados en la venida del Señor. O sea, no quiero estar en un lugar haciendo algo indebido. No quiero estar conversando con alguien con palabras indebidas. No quiero estar enojado allí haciendo algo cuando el Señor venga. Entonces, hermanos, nos urge vivir de tal forma que no seamos avergonzados. ¿Eso quiere decir que el Señor nos va a dejar si viene y estamos haciendo? No. No vamos. Pero vamos al tribunal de Cristo y tenemos que rendir cuentas. Entonces, queremos estar bien con el Señor. Ok, ya tenemos que correr. Número 6, capítulo 3, verso 7, hermano Valente. Ok, otra admonición, otro consejo. Y ese consejo, que no seamos engañados.
Él dijo que hay muchos anticristos en el mundo. Hay muchas sectas. Hay mucha doctrina falsa. Y hermanos, Eva fue engañada. Muchos de los hijos de Dios han sido engañados. Muchos inconversos han sido engañados. Él está hablando con los cristianos aquí. Hijitos, nadie os engañe. Tengan cuidado, hermanos. Hay que medir la enseñanza de una persona según la Biblia. Esa es la razón por que animamos a los hermanos a traer su Biblia aquí a la iglesia. Cuando alguien está predicando, que abra la palabra de Dios. Tuve que predicar ese funeral el viernes y después había una comida. Y estuve allí hablando con hermano Mark y ellos estuvieron en vacaciones en la Florida hace una semana o 2 semanas. Estuvieron allí y estaban buscando una iglesia donde asistir. Revisaron allí en internet, buscaron, encontraron una iglesia bautista independiente. Fueron. Estuvieron allí y el pastor comenzó a predicar. Iglesia Bautista Independiente, hermanos. Y cuando salieron de allí, hermano Mark dijo a sus hijas, mire, este pastor predicó algunas cosas esta noche que no es bíblicamente correcto. Y las hijas dicen, papá, pues yo pensaba eso, que eso no es lo que la Biblia dice. Y entonces comenzaron a hablar de eso. Y él les mostró ciertas cosas que ese predicador predicó que no es según la Biblia. Entonces, hermanos, aún cuando uno está en una iglesia, piensa que es una iglesia fundamental, hay que tener cuidado. ¿Cómo comen ustedes pescado? Lo agarran y... Ay, no, hay espinos. Entonces, cuando uno come pescado, uno come cuidadosamente. Porque si no, que uno puede meter espina allí y eso duele. Entonces, hermanos, hay que comer pescado con cuidado. Siempre. Así debe, cuando está escuchando un predicador, yo trato siempre conocer la doctrina y los predicadores que vienen aquí, porque un día tengo que rendir cuentas a Dios por las personas que llegan aquí al púlpito. Y trato de estar cuidadoso en eso, que las personas lleguen, vienen, traen buena doctrina. Pero hermanos, siempre debe traer su Biblia y seguir y conocer su Biblia suficiente bien a saber si el predicador está predicando la verdad o no. Aún a su pastor. Tienen confianza en mí. Yo trato de estudiar la Biblia y predicar la verdad. En cuanto a doctrina mayor, la salvación y todo, yo creo que estoy bien firme en esos asuntos. Pero a veces, hermanos, si no estoy seguro de algo, yo le digo, esto puede ser. Eso es lo que pienso. Trato de aclarar eso para que ustedes ya pueden meditar sobre eso. Porque puede ser la verdad, puede ser que no. Tratamos de tener cuidado con eso. No que nadie os engañe.
Ok. Vamos a seguir. Número 7, capítulo 3, verso 18. Ok, hermano. Amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ujú. Qué buen consejo es esto aquí, hijitos míos, en ese caso. ¿Cómo hemos de amarnos? ¿De palabra? ¿De lengua? Hay muchos que aman así, de palabra, de lengua. Y si uno no tiene cuidado, pues tienen el cuchillo allí. Y como en la Biblia en muchas ocasiones, cuando llegaron a besar, y la costumbre allí en el oriente, y los hombres, si ustedes han visto a los árabes, besan la mejilla, el otro, y pues Joab, el general de David, fue así. Iba a besar a otro hombre allí en la mejilla, y ese hombre no se dio cuenta, y él sacó el cuchillo, y cuando llegó así, lo metió allí, bajo de la costilla. Hay hermanos, personas así. Dicen, ay hermano, qué buen predicador eres tú. Ya. Pero cuando uno no está allí con ellos, le dan muchas veces en la espalda. Ay hermano, ya. ¿Me ha sucedido? Me ha sucedido, hermanos. Cada pastor ha sufrido eso. Una vez u otra, hay personas que no son honestos, que no llegan y dicen, ay pastor, pues le aprecio, pero no estoy de acuerdo con lo que tú predicas, y entonces me voy, yo voy por otro lado, tranquilo. Pero vienen y le dicen una cosa con la boca, con la lengua, pero allí, esos domingos, le cantan las alabanzas del pastor, y el lunes ya con el cuchillo. Hermanos, Juan le dice a esos hermanos aquí en verso 18, no amemos de palabra ni de lengua. Esto es fácil. ¿Cómo hemos de amar? Sino de hecho y en verdad. De hecho, en verdad. Que no sea un amor fingido, sino un amor verdadero. Ok. Nos cuenta aquí cómo hemos de amar. De hecho, con hechos. Si amamos a nuestra esposa, lo vamos a hacer con hechos. Hay que decirlo con palabras, pero hermanos, cuenta mucho más con los hechos que con las palabras. Ella quiere ver unos dulces, unas flores, llevarlo a un restaurante. Ella quiere ver hechos. Y eso es lo que le cuenta cuando uno llega a casa y encuentra que ella está bien cansada. Entonces, que le ayude ahí en la casa de hechos. De hechos. Ok. Capítulo 4. Verso 4. Hermano Daniel. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok. Primero de Juan 4. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Ok. Hijitos, Él les recuerda, hermanos, que estamos en el mundo. El mundo no es nuestro amigo. Nunca ha sido el amigo del cristiano. Es nuestro enemigo. Y vivimos en medio de ese mundo y las cosas de ese mundo. El mundo está controlado por Satanás. Está bajo el control de él ahora. Porque pertenecemos a Cristo, entonces ya hemos tomado el lado contra el mundo. Hemos tomado el lado de Cristo. Y ese mundo, hermanos, nos odia. Y Él dice, vosotros sois de Dios, no sois del mundo. Juan capítulo 17, en el huerto, Cristo dijo, vosotros están en el mundo, pero no son del mundo, porque yo no soy del mundo. Una vez que aceptamos a Cristo, ya llegamos a ser parte del ejército de Cristo contra ese mundo, el mundo en contra de nosotros. Es la razón por que Él dice en capítulo 2, verso 15, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, cuando dice que Dios amó al mundo, la palabra mundo allí es la palabra que Dios utiliza para la humanidad. Dios ama a las personas que hay en el mundo. A veces cuando Dios dice que no améis al mundo, es la palabra cosmos, que significa el sistema de ese mundo bajo el control de Satanás. Son dos palabras diferentes en griego, pero se traduce en mundo. Y entonces, ¿cómo es que Dios ama al mundo y Él nos dice que no hemos de amar al mundo? Son dos palabras diferentes. Cuando Dios dice que hemos de amar como Él amó al mundo, hemos de amar a las personas, a la humanidad. No hemos de amar el pecado de ellos, pero hemos de amarles a ellos, porque Cristo murió por ellos. Pero no hemos de amar ese sistema, de querer ser parte de ese sistema perverso. Y así, hermanos, y Él dice que somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué es que el cristiano puede vencer al mundo y esas cosas que le jalan para abajo? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es el que mora en el creyente. Y Él es mayor, es más fuerte, porque es Dios, que Satanás. Y Él nos da poder, hermanos. No tenemos excusa. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer. Ok, hay uno más aquí. Entonces, capítulo 5, verso 21. La novena vez que encontramos ese término, hijitos. Ok, hermano Fernando. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Termina el libro con un verso cortico, recordando
a esos hijos espirituales, cariñosos de Él, guardaos, que es imperativo, hermanos, guardaos de los ídolos. Nos enseña que hemos de cuidarnos de los ídolos, no dejar los ídolos en nuestras vidas. Y aquí para nosotros hoy en día, hermanos, no está hablando necesariamente, tal vez algunos de ustedes se inclinaron delante de yeso, de madera, en tiempos pasados, orando a un pedazo de yeso, de una estatua, algo de piedra. Pero hermanos, hoy en día los ídolos son mucho más, Satanás mucho más astuto en cuanto a eso hoy en día. ¿Cuáles serían algunos de los ídolos que tenemos que mirar y guardar contra esos hoy en día? ¿Cuáles serían? Internet, fútbol, ¿cómo? Trabajo, prestigio, dinero, orgullo, un buen carro, hermosa casa. Son muchas cosas que uno puede. Una cosa, ¿qué es un ídolo? Es alguien que llega a ser un sustituto a Dios, que viene delante de nosotros, entre nosotros y Dios, donde Dios no tiene el primer lugar, sino esta cosa, esta persona es más importante para nosotros que Dios mismo. Eso es un ídolo. Las cosas que hemos mencionado son malos en sí mismo. No, no hay nada malo con fútbol, con trabajo, con dinero. Pues Dios sabe que tenemos que tener esas cosas y que no hay nada malo con eso. El problema es cuando eso llega de llegar entre nosotros y Dios. En vez de ir a la iglesia, salgo a jugar fútbol. Ya el fútbol es más importante que Dios. Ya en vez de ir a la iglesia, salgo a trabajar el domingo porque me pagan el doble, el tiempo doble. En vez de ir a la iglesia, estoy allí lavando el carro, echando cera para que se vea bonita. En vez de dar a Dios su tiempo, estoy aquí arreglando mi casa para que esté bien bonito. Hermanos, Dios nos ha dado 6 días para trabajar, hacer esas cosas. Un día a la semana para llegar y poder alabarle a Él. Entonces dice, guardaos de los ídolos. Son muchas cosas. Cosas que toman el lugar de Dios en nuestra vida, que llegan a ser más importantes para nosotros que Dios. He visto a muchos cristianos, hermanos, a través de los años que han dejado esas cosas tomar primer lugar en su vida. Guardaos de los ídolos. No tengo preocupación por alguien aquí que tenga en su casa una estatua de María y ustedes se inclinan delante de ella. Eso no me preocupa.
No creo que haya ninguna persona aquí así. El cuadro de María y llega delante de ella, no. Pero hermanos, lo que tenemos que guardar son esas cosas que mencionamos. Y eso sí. A cada uno de nosotros, desde el púlpito hasta allí, tenemos que guardar contra eso. Y el Señor nos ha bendecido grandemente, hermanos, aquí en la obra. Nos ha bendecido grandemente. Él merece el primer lugar en nuestra vida. Y le demos ese primer lugar que Él merece. Amén. Ok, 9 veces. Y una de las maneras, hermanos, de estudiar la Biblia es mirar en un libro, en un pasaje, la repetición de versos, de palabras. Y cuando encontramos repetición así, es porque Dios pone mucho énfasis sobre eso. Son 9 consejos para sus hijos. Aprendamos la lección, hermanos. Señor, te damos gracias por la escuela dominical, por esos hombres, por el privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos a aprender esa lección del apóstol Juan. Hijitos, consejos para nosotros aún en estos días, casi 1900 años después de escribir esas cosas, todavía son importantes para nosotros. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.